Bien, vamos a tener un estudio bíblico como todos los domingos y hoy queremos hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 6, 18, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 6, verso 18, lo siguiente. Vamos a leer el verso 17 para entender la idea del 18. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Palabra del Señor. El escritor de Hebreos nos dice a nosotros que Dios es fiel. A veces nosotros hemos tenido la mala experiencia de que alguna amistad, alguna persona no ha sido leal con nosotros. Sin embargo, Dios es fiel. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, Él nos dijo a nosotros que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él nos ha adoptado, que nos bendice, que piensa en nosotros, que nos toma en cuenta. Pero a veces las pruebas, las dificultades pueden hacernos flaquear y pensar que no es así. El libro de Hebreos que estamos leyendo, capítulo 6, 17 dice, vamos a ver, en el versículo 8 dice, dos cosas inmutables. La palabra inmutable significa que no se pueden mover. Hay dos cosas que no se pueden mover. ¿Por qué no se pueden mover? Porque es imposible que Dios mienta. Es decir, Dios siempre ha sido fiel. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables por el cual Dios no miente? Y en ese sentido lo que el autor quiere decir es que nosotros podemos descansar en la promesa de Dios. Esas dos cosas inmutables están en el verso 17. Uno, el propósito que Dios tiene con usted, conmigo. Dios lo va a cumplir porque Dios es inmutable. Él no se mueve. Nosotros los humanos nos movemos, cambiamos, amanecemos con una idea y atardecemos con otra, pero Dios es inmutable. Y dice aquí claramente, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Entonces el propósito de Dios para con nosotros, los cristianos, sus hijos, es ¿qué? Inmutable. Quiere decir que las promesas de Él para con nosotros se mantienen. Pero además de eso, no solamente hay una promesa que es inmutable, que es su propósito, sino que dice la palabra, interpuso un juramento. Entonces en el verso 18 dice que hay dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Su propósito y dos, su juramento. Fíjense, Dios tiene un propósito que es inmutable y además de eso hizo un juramento que es inmutable también. Es decir, no hay forma en que nosotros podamos tener duda o desconfianza de que Dios no va a cumplir con nosotros. Sí, Él va a cumplir con nosotros. Vamos a ver otro texto bíblico, en este caso en Deuteronomio, capítulo 7, verso 9,
Dice así la palabra de Dios. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. La idea de 1000 generaciones es que no hay término. Ese es el concepto en que se hablaba y se escribía. Cuando se decía 1000 generaciones es sin fin. Ese es el propósito, no el límite del 1000, sino que la idea es para siempre. Dice, su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces vemos que si le amamos, si guardamos sus mandamientos, Dios es fiel. Dice, hasta 1000 generaciones es fiel. Es decir, siempre es fiel. Dios siempre será fiel. Él no se puede contradecir. Vamos a leer otro texto bíblico que nos anima en relación al tema de la fidelidad de Dios. Es Zacarías capítulo 8, 7 y 8. Dice así. Así dice el Señor de los ejércitos en relación al pueblo de Israel cuando estaba pasando problemas. He aquí salvaré a mi pueblo, dice, de la tierra del oriente y de la tierra que se pone el sol. Y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Aquí Dios, a pesar de que el pueblo de Israel, porque tenemos que vernos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre fue rebelde, siempre fue desleal, pero Dios siempre fue leal. Pero cuántas veces cayó el pueblo de Israel y se arrepintió, Dios los recibió. Por eso nosotros podemos tener confianza en que Dios nos recibe a nosotros indistintamente de que caigamos, y que Dios espera de nosotros eso, ¿no? Dice, seré su Dios en verdad y en justicia, ¿no? Para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a seguir leyendo un par de textos más. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la fidelidad y que usan esta palabra, fiel es Dios. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios es fiel, que Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos salvados. El escritor Pablo quiere dar a entender, inclusive en otros textos dice, que si aun cuando no éramos hijos de Dios, Dios nos reconcilió, ¿cuánto más ahora estando reconciliados? Si en realidad le buscamos de corazón. ¿Por qué? Porque fiel es Dios. Vamos a leer otro texto, 1 Corintios 10, ahí mismo, pero 10, 13. Nos dice así la palabra de Dios. 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitiera que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Hay una promesa de Dios, y es que las pruebas que tenemos, Él dice que sabe que podemos resistirlas, porque Él no va a permitir que Satanás ponga en nosotros problemas y dificultades que no podamos resistir. Por eso en este caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar, quizás nosotros no soportaríamos como Job, que en una sola noche, en un solo día perdió todos sus hijos, sus 7 hijos perdió. Pero Dios lo permitió porque sabía que Job tenía la capacidad de resistir. Dios permitió que perdiera toda su riqueza, quedó como miserable. Perdió la salud,
Pero Dios lo permitió porque Dios sabía que Job podía resistir. Y siempre el caso de Job es un ejemplo de hasta dónde el hombre puede resistir cuando Dios sabe que tiene la capacidad. Probablemente no tengamos esa capacidad, pero las pruebas que tenemos, que a lo mejor son problemas de salud, problemas económicos, están en nosotros hoy porque Dios dice, la palabra es fiel, que no permitirá que soportemos más de aquello que podemos resistir. Si tenemos hoy una prueba económica, de salud, familiar, de cualquier tipo en la iglesia, es porque Dios sabe que podemos resistirlo, ¿no? Y dice, proveerá la vía de escape. Cualquiera de nuestros problemas tendrá salida, dice la Biblia que sí. La Biblia lo dice. Y fiel es Dios, no yo. Nosotros somos infieles, los hombres, fallamos. Pero dice la Biblia que Dios dará escape para todas nuestras pruebas. Que el Dios Todopoderoso me lo guarde y me lo bendiga. Amén.